Pues mi pasión por el teatro clásico y el verso creo que comenzó a darse de manera paulatina desde que estaba estudiando la licenciatura en literatura dramática y teatro en la UNAM. En la carrera tenemos muchas materias que abarcan teatro clásico hablando desde el teatro griego, el teatro latino, que es el origen del teatro, el teatro griego, hasta el teatro contemporáneo, principios del siglo XX, que todavía hay obras que consideramos clásicas hoy en día. Y desde luego, bueno, todo lo que hay en medio, teatro medieval, renacentista, clásico francés, isabelino, siglo de oro, etc. Entonces, creo que desde entonces me empezó a atraer mucho toda esta cuestión del teatro clásico. Y también creo que tiene algo que ver con que siempre me ha fascinado todo lo que es como antiguo, ¿no? Y en particular estas épocas que abarcan del Renacimiento al neoclásico, al barroco, me encantan, o sea, todo lo que es siglo XVI, XVII. Y supongo que también eso tuvo que ver en mi atracción por el teatro clásico. Y el verso, bueno, el verso es algo que igual en la carrera teníamos materias en las que veíamos verso, como en teorías dramáticas, con algunos maestros de actuación, y desde luego en la clase de interpretación verbal tuvimos específicamente la materia de interpretación verbal en verso, y me pareció fascinante la manera como los autores clásicos estructuraban las palabras de forma que creaban esta composición melódica, que finalmente eso es el verso. Entonces, todo eso me atrajo muchísimo desde que estaba estudiando, y por eso fue que decidí especializarme como tal en toda esta cuestión de teatro clásico y verso, y por eso me fui a España a hacer el curso de posgrado en teatro clásico y verso en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Me da mucho gusto que me hayas hecho esa pregunta, porque sí, efectivamente existe esta tendencia a creer o incluso a hacer el teatro clásico de esa forma, como de mucha escucha y contemplación, como tú dices. Pero la realidad es que no es así, no tendría que ser así. Mira, ¿qué nos ofrece el teatro clásico? Para empezar, si nos vamos a la descripción de lo que es clásico, la palabra clásico como tal se define, tiene muchas definiciones, pero una de esas definiciones es: clásico es algo que es un modelo digno de imitación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el teatro clásico, así como cualquier otra cosa que podamos denominar clásica, es algo que permanece vigente, que es completamente atemporal, que es completamente universal. Y dentro de esta universalidad y vigencia se puede reinterpretar, se puede ver desde muchos otros ángulos sin perder esa esencia que lo caracteriza. Entonces, lo que nos ofrece es eso, es esa mirada hablando ya de teatro específicamente. El teatro, si nos ponemos a pensar en el origen del teatro y en por qué surge el teatro, era para confrontar al ser humano consigo mismo, ¿cierto? Las tragedias griegas, ese era su objetivo, la anagnórisis, la catarsis. Entonces, esas obras clásicas, y no solo las griegas, insisto, todo lo que nosotros consideramos clásico, incluso hasta obras mucho más contemporáneas, nos ofrecen ese espejo en el que nos podemos ver reflejado, y no importa cuánto tiempo haya pasado, cuántos siglos o incluso milenios desde que fueron escritas, siguen siendo vigentes, siguen siendo ese espejo en el que nos podemos ver reflejados y podemos echar la luz hacia adentro y ver lo que está pasando ahí y vernos confrontados con nosotros mismos, y por eso es que siguen siendo vigentes. Eso es lo que nos ofrece. Ahora, en cuanto al tema de que es contemplativo y ¿cuál era la otra palabra? De suma escucha. Ajá. Pues sí, claro que es algo
estrictamente hablando, por ejemplo, el teatro en verso, y aquí, bueno, debo señalar, el teatro clásico en general está escrito en verso desde los griegos, desde el teatro isabelino, el teatro clásico francés, en su idioma original están escritos en verso también. Lo que pasa es que al ser traducido al castellano se pierde el verso, entonces para nosotros hispanoparlantes el teatro que podemos realmente disfrutar en verso pues sería específicamente el teatro escrito en español o en castellano, ¿no? O bueno, si hablamos inglés, francés, griego, pues igual podemos leer las obras escritas en su idioma original y disfrutar de ese verso. De otra manera, eso se pierde, pero bueno, en cuanto a la escucha, el que esté escrito en verso ya tiene esta cuestión de por qué es un teatro de escucha, porque al estar escrito en verso tiene una estructura melódica, tiene una estructura rítmica. Entonces, desde luego es un teatro de mucha escucha y de contemplación. ¿Por qué? Pues sí, porque es eso, es confrontarte, es contemplar de fuera hacia adentro, ¿no? Entrar en un estado de contemplación, sí. Ahora, si te refieres a que es un teatro de mucha escucha y contemplación porque tiende a ser poco dinámico o estático, la verdad es que no tendría que ser así. No tendría que ser así, y creo yo que en los últimos años ha dejado de hacerse de esa manera. Quizás cuando nosotros estudiábamos todavía se hacía así. Yo recuerdo que cuando yo estudié aquí en México en la carrera, en la universidad, pues sí, tuve un maestro que era un maestro muy reconocido de teatro clásico y de Siglo de Oro, y la instrucción que él te daba era: no actúes, solo dilo, no actúes. Y tú ibas a ver sus obras de teatro y efectivamente lo que veías eran actores así, parados, diciendo sus versos, monólogos de 300 versos, sin moverse, no, solo hablando. Y así se hacía el teatro. Y entonces existe esta creencia de que el teatro clásico tiende a ser así, como muy inamovible, muy estático, muy rígido incluso, ¿no? La realidad es que no es así. Yo recuerdo estando en Londres, cuando estuve trabajando allá, tuve oportunidad de ver una puesta en escena de Hamlet, de Shakespeare, con la Royal Shakespeare Company en el Shakespeare's Globe. Y cuando vi esa puesta en escena de Hamlet, realmente dije: esto es lo que Shakespeare hizo. Esto, o sea, así es como se hace el teatro clásico. Hamlet, todos sabemos que es una tragedia, ¿cierto? Pues sí, ¿no? Los que hemos leído Hamlet, que espero que seamos todos, sabemos que pues como acaba, ¿no? Y todo el mundo se muere y es una sangrerío espantoso, lo que tú quieras. Pero la realidad es que esa puesta en escena que yo vi con la Royal Shakespeare era absolutamente divertida y cómica e hilarante, y tú jamás pensarías: es que Hamlet es una cosa chistosa y divertida, ¿no? Pues sí, claro que sí. Y no solo Hamlet, muchas de estas obras, muchas obras del Siglo de Oro incluso, aun cuando sean obras muy intensas y muy dramáticas, tienen siempre un elemento que es el gracioso, que las hace divertidas, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Porque estos autores escribían finalmente para el pueblo. No escribían para los eruditos y las personas letradas y cultas, y esas eran las que iban a ver el teatro. Lo que hoy en día llamamos teatro clásico, en su momento fue el teatro que se hizo para el pueblo, muchas veces para gente analfabeta que no sabía ni leer ni escribir. Entonces yo siento que esta visión de que el teatro clásico es eso, ¿no? Como muy alejado del espectador, es realmente como en los últimos tiempos, bueno, o antes, quizás en el siglo XX, se empezó a ver de esa forma. Se empezó a ver como si el teatro clásico solo fuera accesible para gente como de cierto estatus cultural, cuando no es así, y no debería ser así, y no debería verse de esa forma. Es que solo es para ir a escuchar y contemplar. No es cierto, es para igualmente ir a divertirse y a reflexionar, por supuesto, y sí, a contemplar y a escuchar y a deleitarse y a pasárselo muy bien y a reírse a carcajadas, como yo me reí con ese Hamlet. De verdad, es que era la cosa más divertida del mundo, Hamlet.
Y sí, porque así es como los autores lo pensaron, o sea, el hecho de que nos hayamos distanciado y de que ahora la gente lo vea como algo realmente inaccesible, eso yo creo que es la visión que se le ha dado y que es algo que tenemos que dejar de hacer, ¿no? Y eso empieza desde tener esa conciencia de que el teatro clásico es accesible para todo el mundo y dejar de hacerlo como si fuera, ¿no? Allá nosotros, en nuestra nube, recitando los versos. No. O sea, yo recuerdo cuando estuve en España estudiando, yo iba, pues después de haber estudiado aquí años, ¿no? Con este maestro que les decía, verso, ¿no? Y que, pues sí, ¿no? Era muy rígido en cuanto a las reglas de la versificación. Pero cuando llegué a España, así uno de los primeros ejercicios que nos pusieron en el posgrado fue hacer un monólogo, ¿no? Entonces yo pues dije, ya sé qué voy a hacer, y escogí unas liras de Sor Juana, ¿no? Dije mis liras de Sor Juana, yo muy segura de mí misma. Y me acuerdo que una de mis maestros de verso, porque teníamos varios maestros de verso en el posgrado que abarcaban las diferentes elementos del verso, me dijo, pues sí, está muy bien dicho, o sea, cada sinalefa en su lugar y cada hiato en su lugar, pero no me transmites nada, no, o sea, a ese texto hay que meterle carne. Y me dijo, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿No? Entonces ya le dije, bueno, pues pasa esto y esto. Y me dijo, ves, pues eso es algo muy intenso y tú lo dices así como si fuera... Me dijo, pues no, hay que meterle carne, porque no es posible que no transmitas nada. Y haz de cuenta que en ese momento como que se encendió una luz en mi cerebro. Y afortunadamente fue que tuve oportunidad de estar en ese posgrado y de desaprender y reaprender muchas de las cosas que yo había aprendido acá, porque me hizo darme cuenta de esa forma que tenemos tan poco afortunada de ver el teatro clásico como si fuera pecado jugar con él, cuando en realidad es lo opuesto. Justamente es eso, los clásicos son clásicos porque tú puedes revisitarlos, reinventarlos, reinterpretarlos y darles todos los revolcones que quieras y no van a perder su esencia, ¿no? Entonces no tenemos por qué verlo de esa manera como de, es todo contemplativo y rígido, porque no es así, y creo que yo, por lo menos en las puestas de teatro clásico en las que yo estoy, yo siempre abogo por quitarnos de encima esa visión, y creo que es la tendencia. Últimamente he visto obras de teatro clásico que tienen esta intención de jugar y de ir más allá de lo que es como la forma o el estilo que le llaman del teatro clásico, y eso creo que hace que las obras realmente toquen al espectador mucho más que si las vemos así como contemplativamente nada más. Mi percepción del teatro clásico, bueno, creo que ya respondí ampliamente a esa pregunta en la pregunta anterior, pero bueno, ¿qué diferencia encuentro en el teatro que se produce en México, España y Reino Unido? Supongo que me preguntas por esos países específicamente porque son los países en los que he tenido oportunidad de pasar temporadas largas y de vivir allá. En España estuve haciendo el posgrado y en Inglaterra estuve trabajando como profesora asistente en la Brit School for Performing Arts. Y fíjate que justo esa experiencia de estar en una escuela de artes escénicas en Londres, pues me hizo darme cuenta de que realmente creo que la diferencia está en el apoyo que se le da a las artes en general, todas las artes, y a las personas que quieren dedicarse a las artes, porque es algo que se fomenta desde que son
pues, chicos. O sea, la Brit School for Performing Arts es una escuela de educación media superior en la que están, niños de secundaria prepa, pero que ellos ya saben que se quieren dedicar a las artes escénicas en este caso, y que desde entonces se empieza a fomentar y tienen un apoyo y una infraestructura muy importantes para que estas personas realmente puedan desarrollar su talento. Yo creo que aquí en México talento no falta, desde luego que no, y eso te lo puedo decir. Yo, estando en Londres, fui a ver una obra musical al West End, que es una obra que yo había visto aquí en México también muchos años atrás, montada y producida aquí en México con actores mexicanos. Y te puedo decir que la producción que yo veo aquí en México no le pide nada a la que viene el West End. Al contrario, a mí me parece que la producción que yo veo aquí en México, en todos sentidos, fue muy superior a la que viene el West End. Y eso me sorprendió gratamente y me enorgulleció profundamente, porque dije, wow, pues es que en México se hacen cosas de primer nivel y de muchísima calidad. El tema es que siento que falta más apoyo, falta más, desde luego, infraestructura a nivel económico también. Creo que el gobierno tendría que fomentar más las artes. Creo que tendríamos que encontrar la manera de que la gente se interese más por consumir arte, porque es algo que desgraciadamente no se tiene. O sea, yo creo que las personas que nos interesamos por el arte es porque nos nace, porque tenemos esa pasión desde pequeños probablemente, y no es algo que nos tengan que venir a vender, ¿no? O sea, es lo que nosotros queremos, ¿no? Pero falta también promover el que la gente que no se dedica al arte quiera consumir arte, quiera consumir no solo teatro, porque me preguntabas la diferencia entre la producción de teatro y tal. No, pero no solo es teatro, es todo, ¿no? Falta que para que se pueda producir más teatro, más música, más danza, más artes plásticas, más cine, más lo que tú quieras, falta también generar en las personas la necesidad de consumirlo, y para eso se tiene que fomentar el arte desde las escuelas. O sea, eso es lo que yo aprendí de mis experiencias tanto en España como en Inglaterra. El fomento a las artes empieza desde que estás en la escuela. Entonces, para poder producir más cosas, que insisto, no es cuestión de talento ni de calidad, porque aquí hay cosas maravillosas, es cuestión de generar la necesidad de consumir eso. Yo creo que eso es algo que ahorita en la pandemia que estamos viviendo lo hemos visto muy claramente, porque por un lado, irónicamente, pues claro, todo lo que son espectáculos, artes escénicas, museos, todo lo relacionado con las artes está cerrado, ¿no? Incluso nos han dicho es que son no esenciales. Y sin embargo, si te pones a pensar realmente cómo es que mucha gente ha logrado sobrellevar estos meses de cuarentena y de encierro, si no es a través de las artes, si no es leyendo un libro, si no es viendo películas, si no es teniendo acceso a espectáculos en vivo que se transmiten en streaming, ¿no? En línea, si no es a través de estas artes, ¿no? Y eso es lo que creo que la gente no aprecia de repente, ¿no? Pero eso es porque no se fomenta desde niños. Yo creo que esa es la gran diferencia de cómo se produce el teatro en otros países en los que sí hay apoyo y fomento a las artes, y aquí es eso, ¿no? Para poder realmente tener producciones exitosas, tendríamos que empezar por fomentar ese gusto y ese deseo por consumir artes, y esa necesidad, crear esa necesidad, porque a fin de cuentas, como lo acabo de decir, es una necesidad, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos acceso a todo eso y estuviéramos así, en cuarentena?
Mis experiencias más satisfactorias como actriz definitivamente son aquellos personajes que me han sacado de mi zona de confort, que me han llevado a estirarme y a hacer cosas completamente opuestas a mí. Esas son las experiencias que me han dado más satisfacción, definitivamente, porque fíjate que, bueno, irónicamente, cuando tú vas a una audición, ¿no? Lo que buscan las personas que te están audicionando es que estés en casting, ¿no? Es decir, que seas lo más cercano posible al personaje que quieren pues hacer, ¿no? Pero realmente si te pones a pensar, bueno, pues para hacer algo que sea lo más parecido a mí, pues eso qué chiste tiene. Como actor, pues no, lo más interesante como actor es hacer cosas que sean lo opuesto a ti, cosas que tú no harías jamás en la vida, tú como persona, ¿no? Pero que sobre el escenario tienes la libertad de hacer todo lo que tú quieras, lo más inimaginable. Entonces, esos son los personajes y las experiencias que más satisfacción te dan, de verdad, las que te llevan a salirte de ti para realmente volverte a alguien más. Bueno, eso como actriz. Y como diseñadora, fíjate que, bueno, a mí me encanta el diseño en general, ¿no? Yo estudié diseño de vestuario con María Itolita Figueroa y estudié también un diplomado en diseño de interiores en la Universidad Complutense de Madrid. Y me encanta, o sea, me encanta todo lo que sea diseñar. Entonces, realmente creo que no he tenido mucho campo de acción en ese sentido. Me gustaría poder hacerlo mucho más realmente. Pero cada vez que he tenido la oportunidad que me dicen, oye, échame la mano con el diseño del espacio, con el diseño del vestuario en cualquier producción, yo feliz de la vida, lo hago encantada, me gusta muchísimo. Y cada vez que lo he podido hacer, lo he disfrutado muchísimo. O sea, pues sí, he diseñado vestuarios de época, por ejemplo, para obras de Molière o obras del siglo de oro, y he diseñado también o coordinado vestuarios para obras más contemporáneas y tal. Y es algo que disfruto muchísimo hacer, me encanta siempre, cada experiencia ha sido muy gozosa, realmente sí. Lo más importante cuando vas a trabajar un texto en verso es respetar la estructura del verso, porque la estructura del verso está diseñada de esa manera, como dije en una de las preguntas anteriores, para crear una línea melódica y un ritmo. Los elementos principales del verso son ritmo, rima y métrica. Entonces, si tú no respetas esa estructura del verso, dislocas la métrica y eso le da completamente al traste al ritmo, rompes el ritmo. Imagínate, no sé, una sinfonía de Mozart a la que de repente, no sé, el pianista o el violinista se le ocurre poner una nota de más o quitar una nota. O una nota que dura 4 tiempos, decir, ay, mejor en lugar de que dure 4 tiempos, voy a hacer 2 que duren 2 tiempos. ¿Estás de acuerdo que, perdonen mi francés, le daría en la madre a la sinfonía? Bueno, eso le pasa al verso cuando no respetas la estructura del verso. Y eso es algo que yo siempre hago hincapié con mis alumnos, porque yo doy clases de interpretación en verso desde hace más de una década y también doy asesorías de verso a compañías teatrales y siempre hago hincapié en eso. No puedes romper la estructura del verso y eso es lo más importante. Y sobre todo te voy a decir una cosa, no es necesario. Hay muchas veces que, claro, por cuestiones de tiempo y tal, tienes que adaptar las obras, no puedes hacer las obras tal como son, les tienes que cortar un poquito porque son demasiado largas. O sea, cuando fueron escritas la gente iba y se la pasaba 5 horas viendo una obra de teatro, 5 horas, ¿no? Ahora ya no, a lo mejor puedes hacer que una obra dure 2 horas y media, idealmente, ¿no? Pero a la gente a lo mejor ya no le gusta tanto estar
viendo cosas tan largas. Entonces, por cuestiones prácticas, a veces es necesario cortar las obras, pero sí lo tienes que hacer con conocimiento de causa, ¿no? Y tienes para eso que conocer las reglas de la versificación, ¿no? Y ahí sí yo puedo ser muy purista de repente, pero sí digo, mira, si vas a actuar o vas a dirigir una obra en verso, por Dios, estudia verso. Y si no, mejor haz algo en prosa, porque de verdad es terrible ver cómo de repente cambian palabras, cortan versos, editan y dejan versos a la mitad y truncos, y entonces la estructura melódica del verso, que es la riqueza que tiene hacer una obra en verso, se pierde por completo. Y como decía, ni siquiera es algo que sea necesario, ¿no? Yo también me he topado de pronto con gente que dice, es que no pasa nada si te brincas una sinalefa. Pues sí, en términos de ¿no se va a acabar el mundo? Pues no, claro que no se va a acabar el mundo si te brincas una sinalefa, pero no es necesario hacerlo, ¿no? Si realmente conoces las reglas de la versificación y eres un intérprete de verso que conoce el verso, te das cuenta de que esas reglas que están ahí, esas licencias métricas, toda la estructura que tiene el verso, no es algo que te limita. Absolutamente no, al contrario, son herramientas que te dan una riqueza interpretativa mucho más amplia cuando aprendes a usarlas a tu favor. Y eso es lo que yo siempre trato de inculcar en mis estudiantes, ¿no? Que conozcan esas reglas al dedillo, así, porque sí soy muy estricta en ese sentido, así, las tienen que conocer al pie de la letra, para después poderlas usar a su favor. Y entonces se dan cuenta de que si de repente, siempre les digo, licencia métrica mata signo de puntuación. Entonces de repente se encuentran con que donde tiene que haber una sinalefa, significa que tienes que unir la última vocal de una palabra con la primera y la siguiente, ahí hay una coma, ¿no? Entonces es como, ay, pero la coma me indica una pausa y la sinalefa no puedo hacer la pausa. Pues no, haces un cambio tonal y entonces no tienes que romper esa sinalefa y aprovechas eso para tu interpretación. De hecho, Stanislavski tiene todo un capítulo que habla al respecto en su libro El trabajo del actor sobre el personaje, que habla sobre esto específicamente, sobre el verso, el trabajar verso y cómo tienes que integrar el ritmo del verso y tu ritmo interno a la interpretación para hacerlo armónico, ¿no? Y que sea como perfectamente amalgamado, ¿no? Y te digo, o sea, es eso lo más importante para mí cuando trabajo verso, es respetar esa estructura y que a la vez no te limita para nada, al contrario. O sea, yo, por ejemplo, cada vez que me encuentro con una diéresis en un verso, yo soy la más feliz del mundo, porque las diéresis te permiten darle énfasis a la palabra y a la interpretación, y son una maravilla las licencias. Y la verdad es que tampoco te limita en cuestión de creatividad o de propuesta escénica, porque también, como decía al principio, las obras clásicas tienen esta vigencia y esta universalidad, que no importa si tú las recontextualizas. Y para esto, un ejemplo perfecto es la película de Baz Luhrmann, basada en el texto de Romeo y Julieta de Shakespeare. Y digo basada realmente porque, bueno, obviamente está recontextualizada, ¿no? No estamos viendo a los personajes renacentistas en Verona, Italia, etc. Estamos viendo a un escenario completamente contemporáneo en una playa con dos familias, una que es latina y otra que es anglosajona, en una ciudad moderna y caótica, etc. Y sin embargo, realmente no es una adaptación en el sentido del texto. El texto que escribió Shakespeare, palabra por palabra, verso por verso, está ahí. Entonces, eso se puede hacer con las obras clásicas, ¿no? Y no tienes que romper el verso, la estructura del verso o el lenguaje. O sea, a mí me encanta esa película porque es maravilloso estar viendo un contexto completamente diferente al que planteó Shakespeare en su época,
¿no? Estar viendo, por ejemplo, el inicio de la película, en donde tienes el prólogo, y el prólogo en este contexto es un periodista dando la nota de los crímenes que ocurrieron y las muertes, y está transmitiendo en vivo el corresponsal, y estamos viendo por la televisión las noticias de las muertes de estas personas. Y en este contexto completamente contemporáneo, escuchar two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our sin, etc. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, y te das cuenta cómo no tienes que romper el lenguaje, no tienes que romper la estructura del verso para crear algo completamente diferente y contemporáneo y vigente. Entonces, eso para mí, retomando la pregunta, es lo más importante cuando trabajas verso. Apegarte a la estructura del verso, respetar el lenguaje, las palabras que puso ahí el autor, por algo las puso así. Y desde ese lugar, tener toda la libertad creativa que quieras. Eso para mí es lo fundamental cuando trabajas verso. El proyecto que más me gustaría realizar, el personaje, uy no, pues hay muchos. muchos, pero fíjate que por ejemplo una de las obras que siempre he querido hacer y por X o Y no se me ha hecho es Bodas de Sangre de García Lorca, ¿no? Digo, ya no sé si estoy en casting todavía para hacer a la novia, yo creo que no, por la edad, pero pues igual en unos años a lo mejor a la madre del novio, ¿no? Pero sí, es Bodas de Sangre, es una obra que digo, no me puedo morir sin hacerla. Otra obra que desde que la leí me encantó y es una obra que tengo muchas ganas de hacer es Verano y Humo de Tennessee Williams, porque no solo hago teatro clásico ni teatro del siglo de oro, también hago teatro contemporáneo y mucho, de hecho, últimamente, en los últimos años he hecho mucho teatro de dramaturgia mexicana contemporánea y también pues es padrísimo, o sea, me encanta también hacer cosas que no necesariamente sean clásicas. Entonces esa obra de Tennessee Williams es una que me llama mucho la atención. Y ¿qué más? Bueno, yo creo que la obra que más ganas tengo de hacer, también no me puedo morir sin hacerla, es una obra de Lope de Vega, que quizás no es de sus obras más famosas como Puente Ovejuna, pero es una obra maravillosa, de verdad, maravillosa, que como la mayoría de las obras de Lope de Vega, que es mi autor favorito del siglo de oro, no sé, habla de las pasiones humanas de una manera absolutamente intensa y perspicaz, es maravillosa, y se llama El castigo sin venganza. Esas son las obras que más quisiera hacer. ¿Y qué personajes? Bueno, pues los principales, claro, pues. ¿No? Bueno, no, pues sí. Te digo, la novia de Bodas de Sangre, pues igual ya no puedo hacer a la novia, pero a la madre igual y sí. Y bueno, pues los personajes, las leading ladies de las obras, por supuesto, son los personajes que quiero hacer. Y los que vengan. Todo siempre es muy bien recibido y siempre es un reto hacer cosas que a lo mejor no sean las que tú más quieres hacer, ¿no? En la vida, pero te decía, ¿no? Como lo más interesante es, como actor, es hacer cosas que te sacan de tu zona de confort y que te llevan a lugares inesperados. Entonces, todo siempre es maravillosamente bienvenido. Bueno, pues no me queda más que agradecer a Mauricio Estrada, a Luis Miguel Osorio y a Vicente Ferrer por haber abierto este espacio y por invitarme a participar en él. Y agradecer también a todos ustedes por haber sintonizado hoy el canal de Ovejas Negras. Vamos a seguir creando y consumiendo arte. Yo soy Laura Arechiga y esto fue En la Voz de los Creadores. Gracias
bonita noche y felices fiestas.